Hola, alumnos de tercer grado de la secundaria Foránea 30. Esperamos hayan regresado muy felices de vacaciones. Los saluda de nuevo su maestra Patricia, su maestro Fernando y su maestra Irma de los terceros del turno matutino y vespertino. En esta ocasión les presentaremos el proyecto Integrador 12. Con creatividad expreso mis ideas. Ensayar es pensar, donde el tema es el ensayo y girará en torno a la comunicación asertiva. La fecha de realización es del 13 al 30 de abril del 2021. El aprendizaje esperado sustantivo es: resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Este es un tema nuevo, así que pon mucha atención. Como ya has aplicado en un triángulo rectángulo, al conocer dos de sus lados, ya sea uno de los catetos y la hipotenusa o dos catetos, podemos calcular el lado faltante. Y este conocimiento se aplica en la actualidad. Habíamos visto que, por ejemplo, para calcular distancias, ustedes mismos lo escribieron en sus trabajos realizados, en la albañilería, en la arquitectura, ¿sí? Todo esto gracias al teorema de Pitágoras, donde ustedes comprobaron que la suma de los dos cuadrados más pequeños era igual al cuadrado grande. ¿Sí? Y que a través de esta comparación podríamos establecer esta relación donde, por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y de esta manera podemos conocer el lado faltante o que no conocemos. Aquí tenemos las tres formulitas vistas y aquí tenemos el ejemplo de donde se obtuvieron estas formulitas, donde la suma de los cuadrados verdes nos daba el cuadrado morado. Muy bien, esto ya lo hicieron y ya lo aprendieron. Pero ¿y qué pasa cuando solo conozco una sola medida y no dos? En un triángulo rectángulo recordemos que hay catetos e hipotenusa. ¿Qué pasa si solo conociera uno de los lados, ya sea la hipotenusa o uno de los catetos? ¿Existe la posibilidad de saber cuánto miden las longitudes de un triángulo rectángulo? La respuesta es sí. Solo se necesita conocer la medida de un lado y de uno de los ángulos. Miren, por ejemplo, en las tres imágenes que tengo aquí, tengo uno de los lados y un ángulo. ¿Se fijan? Uno de los lados y un ángulo. Uno de los lados, que en este caso es un cateto, y un ángulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí se puede. Analizarás que existe el cateto adyacente y el cateto opuesto al ángulo que conoces. Pongan mucha atención porque esto de cateto adyacente y cateto opuesto son conceptos nuevos. Por ejemplo, para el ángulo beta se le llama beta por el alfabeto griego. Se distingue un poco a alfa, beta para no nombrarlos A o B, pero es solo para decir o nombrar un ángulo. Por lo tanto, en este ángulo beta, yo tengo que este es el ángulo. Y tengo que aquí dos catetos, que ustedes ya conocen que estos son catetos. La hipotenusa siempre va a ser el lado más grande, el de la diagonal. Entonces, el cateto adyacente, como su nombre lo dice, adyacente quiere decir pegado a o junto a. Por lo tanto, este cateto es el que está pegado al ángulo beta. Por lo tanto, este es el cateto adyacente y este, al estar separado o estar opuesto, precisamente es el cateto opuesto. Es importante hacer esta diferencia para poder aplicar las funciones trigonométricas que vamos a ver. Por ejemplo, en el ángulo alfa, aquí está, que se le llama así por el alfabeto griego, que es alfa, beta, gamma, aquí lo pusimos, nada más para diferenciar a los ángulos. En este caso, este ángulo está de este lado, por lo tanto, este ya no es opuesto, este cateto se convierte en cateto adyacente y este en cateto opuesto, ¿sí? Entonces, pongan aquí mucha atención en esto y que les quede bien claro cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. No siempre va a ser el mismo. Va a depender del ángulo que les estén dando en el ejercicio o en el problema que ustedes quieran resolver. Por lo tanto, esto forma parte de una rama de las matemáticas que es la trigonometría, que se fundamenta en el estudio de los triángulos rectángulos y la relación entre sus lados y sus ángulos, o sea, entre sus catetos y la hipotenusa, que son como se les llama los lados del triángulo rectángulo. En este proyecto 12 aprenderás tres nuevas fórmulas llamadas funciones trigonométricas, donde se comparan por cociente, es decir, por medio de una división, dos cantidades formando una razón o una fracción como ustedes normalmente las conocen. Estas tres funciones trigonométricas se les llaman seno, coseno y tangente. Y al igual que en el teorema de Pitágoras, tienen ciertas formulitas que hay que aprender y comprender. El seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Tal vez se te hagan cosas difíciles de aprender porque es nuevo, pero es muy sencillo. Nosotros los profesores decimos que estas son las funciones trigonométricas de la coca con hielo. ¿Por qué razón? Mira, si abreviamos estas fórmulas, seno, coseno y tangente, nos quedan que el seno de un ángulo es coca
perdón, coseno de un ángulo, aquí tenemos coca y luego acá tenemos otra vez coca y luego a dos de ellas les ponemos hielo. Entonces, por eso decimos que es coca y dos de ellas con hielo. Es muy sencillo, solo apréndanse el orden: seno, coseno, tangente, coca, hielo. Y es muy fácil. Por lo tanto, nada más aquí les hacemos, no es recomendable tomar coca porque tiene altas cantidades de azúcar. Mejor les hacemos la recomendación de que aprendan las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, coca con hielo. Muy bien. Una vez aprendidas y vistas las funciones trigonométricas, queremos mostrarles que en su calculadora estas funciones las pueden encontrar así. Esta es una calculadora científica. Si tú tienes en tu casa una, puedes verlo. Y si no, no hay problema. Lo puedes ver en esta imagen, donde podemos ver seno, coseno y tangente, que se abrevia sin, cos y tan. ¿Sí? Estas teclitas o estas funciones de la calculadora nos van a servir para calcular ciertos valores que es necesario para poder conocer las medidas de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, para calcular el seno de 35, oprimo la tecla sin, 35 igual a, y nos va a obtener este resultado. Lo pueden hacer si ustedes tienen una calculadora científica. No todas las calculadoras están programadas con la misma secuencia. Hay algunas que se hace de esta manera, ¿sí? Pero bueno, ustedes van a intentar en la que ustedes tengan en casa. Y el coseno de 35, aquí está la respuesta, y tangente de 35, y luego la tecla igual, y aquí está. Algunas calculadoras, dependiendo la marca, solo tienen que poner al revés, primero el 35 y después sin, cos y tan. Eso ya tú lo averiguarás en tu calculadora que tengas, como ya te lo mencioné. También el celular tiene este tipo de funciones. Por si no tienes una científica, puedes comprobarlo con tu celular. Averígualo en el tuyo. Pero ¿qué pasa si no tienes calculadora, no tienes celular? ¿Ya por eso te salvaste y no vas a hacer los ejercicios que estamos dejando? No, claro que no. Aquí te mostramos unas tablas donde están las funciones trigonométricas. Mira, estas tablas te van a decir los valores, por ejemplo, del seno y coseno y tangente de 35 grados. Si tú te fijas, aquí están todos los ángulos, desde el ángulo 1 hasta el ángulo 89 grados, porque un triángulo rectángulo pues puede tener estas medidas de ángulos. El seno de 35, por ejemplo, es 0.57, 0.81, el coseno y la tangente, que son los valores que calculaste en la diapositiva anterior en la calculadora. Si te fijas, aquí están. Seno de 35, aquí está, coseno y tangente. Si te fijas, puede variar porque en tu calculadora aparecen más decimales, pero al redondearlos, por ejemplo, en el primer caso se redondea a .5736, puede variar en el cuarto dígito. Es importante que sepas que estas tablas ya son valores determinados, ¿sí? No es cosa que tú puedes mover o cambiar. Ya son valores dichos del seno, coseno y tangente. Y que sepas que te va a dar el mismo resultado que te va a dar una calculadora científica. Así que si no tienes calculadora científica, no te preocupes. Estas tablas te van a ayudar. Estas tablas las tendrás disponibles en tu actividad. Ahí te las proporcionamos. Ahora analicemos los siguientes dos ejemplos. Recuerda que, de acuerdo a la actividad que te dejamos tus profesores, estos dos ejemplos hay que pasarlos a tu cuaderno. Ejemplo 1. Un poste de 4 metros de altura se encuentra sostenido por un cable que mide 5 metros de longitud. El cable está sujeto en un punto a 3 metros de distancia del poste. El cable también forma con el piso un ángulo de elevación de aproximadamente 54 grados. Dice, determina las razones trigonométricas seno, coseno y tangente comparando los lados del triángulo en relación con el ángulo dado. Muy bien, una razón trigonométrica dijimos que es la comparación por cociente, o sea, por fracción de los lados del triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí tenemos el problema, ¿sí? El poste con 4 metros de altura que está a 3 metros de distancia, ¿sí? Y que el cable forma con el piso un ángulo de 54 grados y que mide 5 metros. Aquí ya tengo las 3 medidas. Lo que quiero que tú veas en este ejemplo 1 es cómo vamos a hacer la comparación por cociente de estas cantidades. De acuerdo a la representación del problema, vamos a completar la siguiente tabla. Lo que quiero que veas aquí es primero identificar los catetos. Si este es el ángulo, la hipotenusa siempre va a ser 5, pero si el ángulo es este, el cateto adyacente a este ángulo va a ser 3 y el cateto opuesto va a ser 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a completar esta tabla. Triángulo ABC. Este es el triángulo ABC. Ángulo es de 54 grados. Aquí lo tenemos. Cateto opuesto
tengo que es 4. Aquí está. Cateto adyacente tengo que es 3. Hipotenusa tengo que es 5. Esa siempre va a ser la más larga, la diagonal. Y cateto opuesto entre hipotenusa es 4/5, que es 0.80. Cateto adyacente entre hipotenusa, que es 3 entre 5, 0.60. Y cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? Yo tengo aquí que sería 4/3 igual a 1.33. Estos son los valores del seno, coseno y tangente de 54 grados. Mira, 0.80, 0.60 y 1.33. Si yo me voy a la tabla que yo tengo en la diapositiva de la parte de atrás, en la diapositiva anterior, ¿sí? Si yo busco 54 grados, que aquí los tengo, si te fijas, aquí está 0.80, 0.58 y 1.37, que fueron los resultados que obtuvimos en esta tabla, que son estos valores, ¿sí? Que son los valores del seno, coseno y tangente de 54 grados. Muy bien. Ahora bien, continuemos. En este ejemplo es solo para que aprendas a relacionar cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. No siempre van a ser los mismos. Dependiendo del ángulo que se te esté indicando, va a ser el cateto opuesto o adyacente. Por ejemplo, aquí, al de 54, el 3 era el cateto adyacente y el cateto opuesto, pues era el 4. Pero, ¿qué pasa si en vez de darte el de 54 grados, te doy el de 36 grados, que es este? Entonces, acá, el que era el opuesto se convirtió en el adyacente y el que era el adyacente se convierte en el opuesto, ¿sí? Lo único es fijarte que el que está pegado al ángulo que se pide va a ser adyacente, porque quiere decir pegado a, y el que está al contrario de donde está el ángulo va a ser el opuesto, ¿de acuerdo? Entonces va a depender del ángulo que se te dé. Ya conociste cómo relacionar los catetos y la hipotenusa, ahora vamos a aprender cómo aplicar las funciones trigonométricas, que son las de coca con hielo. Muy bien. Ejemplo 2. Encuentra la medida del poste. Si se utilizaron 12 metros de cable para sostenerlo, entonces vamos a encontrar cuánto mide la altura del poste. Si tú te fijas, aquí yo tengo los 12 metros de cable y aquí tengo el ángulo de 50. Solo tengo una medida y no dos, como lo que teníamos antes en el teorema de Pitágoras. Primer paso, tengo que identificar mis lados. Esta es la hipotenusa. Este es el ángulo. Por lo tanto, pegado al ángulo va a estar el cateto. Estoy segura que ya dijiste adyacente. Muy bien, que no lo conozco, pero no lo necesito porque lo que me están pidiendo a conocer es la altura del poste, que es el cateto opuesto. Tengo 3 funciones trigonométricas. Lo que tengo que identificar es cuál es la función que voy a usar. Si ustedes se fijan, yo tengo como valor la hipotenusa. Entonces, si no tengo los catetos, pues definitivamente esta fórmula no la puedo usar porque no tengo ninguno de los dos catetos. Ahora, el cateto adyacente no es la medida que me están pidiendo, por lo tanto tampoco ese puedo utilizar. A mí me están pidiendo el cateto opuesto, que es la altura del poste, y tengo el dato de hipotenusa. Por lo tanto, la función que voy a utilizar en este problema es la función de seno, que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien, por lo tanto, esta es la función que utilizo porque son los datos que se dan y yo tengo aquí cateto opuesto y cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo, que son los datos que yo necesito para calcular la altura del poste. Muy bien. ¿Cómo se aplica la fórmula? Como es la fórmula del seno de 50 grados, yo voy a poner seno de 50 grados y el cateto opuesto le voy a poner la X, que es la altura del poste, entre 12, que es la hipotenusa. Entonces, el 12 que está dividiendo de acuerdo a las leyes de la igualdad, que recordarás haberlas visto en primero, va a pasar del otro lado multiplicando. Y aquí yo tengo que si yo multiplico el valor del seno de 50 grados, que lo voy a sacar de mi calculadora científica o de las tablas de las funciones trigonométricas, si yo tengo el seno de 50 grados, que es 0.7660, lo multiplico por 12, yo voy a obtener que la altura del poste es 9.192 igual a X. Sí, X igual a 9.192 metros y acabo de encontrar la altura del poste.
Es importante aquí dos valores, el seno de 50 grados, obtenerlo correctamente y que este 12 que está dividiendo lo pases del otro lado multiplicando. Entonces, si tú tienes una calculadora científica, digitarás la tecla seno o sin y después el número 50 y luego la tecla de igual y obtendrás 0.7660. O si no, lo puedes hacer con la ayuda de las tablas de funciones trigonométricas que se te proporcionan en tu documento de la actividad. Mira, seno de 50 grados, localizas el ángulo 0.7660 y eso es el resultado del seno de 50 grados. O si se te pidiera, por ejemplo, en futuros trabajos, coseno o tangente, bueno, pues aquí puedes localizar lo de los ángulos desde 1 grado hasta 89 grados. Muy bien. Ahora te vamos a explicar las actividades que realizarás para esta etapa 12. Primero te presentamos una introducción. Esa la leerás tú con paciencia para que puedas entender aún más sobre el concepto de trigonometría. La actividad 1 es ver este tutorial, por lo tanto, si ya lo estás viendo, ya estás cumpliendo con la actividad número 1. La actividad 2, te vas a guiar con el ejemplo que viene aquí abajo y vas a ubicar cuál es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Mira, te lo explico. En este ejemplo, este es el ángulo considerado. Si te fijas, aquí tenemos la hipotenusa y si este es el ángulo considerado, el que está pegadito aquí va a ser el cateto adyacente y el que está para acá va a ser el cateto opuesto. Muy bien, el cateto opuesto lo identificamos con la letra A, la hipotenusa con la C y el cateto adyacente con la B. Por lo tanto, es muy sencillo. Mira, ¿se acuerdan de coca con hielo y coca? Si no, aquí están. Entonces, tenemos aquí que A es cateto opuesto, aquí está, entre la C que es la hipotenusa. B es el cateto adyacente entre la C que es la hipotenusa y tangente de A, pues cateto opuesto, que en este caso es el valor de A y cateto adyacente que es el valor de B. Esto es lo que se está identificando en este triángulo rectángulo. Este es el ejemplo. Tú tendrás que hacer lo mismo aquí. Aquí tenemos el ángulo considerado. Tú vas a escribir aquí si es cómo se le llama a este lado, vas a escribir aquí cómo se le llama, vas a escribir aquí cómo se le llama y aquí vas a escribir la relación de cada uno de ellos. Seno de B, acuérdate que es cateto opuesto entre hipotenusas, aquí buscas cuál es la letra que corresponde y la escribes. Coseno de B, cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿sí? Y tangente de B es cateto opuesto entre cateto adyacente. Acuérdate, coca y acá coca con hielo. Pero no vas a escribir esas palabras, tienes que escribir aquí estas letras A, B o C, tal como se hizo aquí en esta parte de este ejemplo, ¿sí? Solo con fijarte ahí lo vas a poder resolver correctamente. En la actividad 3 vas a aprender el uso de la calculadora que ya te fue explicado en este tutorial. ¿Qué tienes que hacer? Anotar las funciones trigonométricas o el resultado del seno de 65 grados. Te recomendamos que debes de utilizar hasta 4 decimales, coseno de 65 grados y tangente de 65 grados. Aquí viene otra vez explicado cómo hacerlo. Es una actividad muy sencilla puesto que ya lo explicamos y lo puedes sacar en la calculadora científica, desde la calculadora científica que también trae tu celular o de las tablas de funciones trigonométricas que se te proporcionan en el documento de tu actividad. No hay pretexto, todo tienes a tu alcance, es muy sencillo. La actividad 4, vas a pasar en tu cuaderno los 2 ejemplos con todo y los dibujos que se te explican en el tutorial de esta etapa. Son los 2 que acabo de explicar. Y la actividad 5, vas a resolver los siguientes 2 ejercicios basándote en los 2 ejemplos explicados. El inciso A, aquí está, mira, si te fijas es un triángulo rectángulo donde vas a identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Vas a poner aquí cuánto miden, por ejemplo, la hipotenusa cuánto mide. Mira, aquí está, muy bien, anotas aquí esa numeración. Y en el cateto opuesto entre hipotenusa, pues ya sacas los valores de aquí y vas a hacerlo. Es exactamente igual al ejemplo 1 que se explicó en este tutorial. Aquí te pedimos que hagas una comparación de las respuestas y que observes ciertos resultados que dan en los valores que te dan aquí. Muy bien, en el inciso B vas a resolver cuál es la altura en que vuela un avión que ha despegado con un ángulo de elevación de 17 grados y lleva recorridos 8 kilómetros de distancia. Entonces,
En este inciso B, si te fijas, estamos pidiendo la altura que lleva el avión, donde ha despegado. Aquí están los 8 kilómetros y lleva un ángulo de elevación de 17 grados. Por lo tanto, este problema B vas a calcularlo con base al ejemplo número 2, que lo hicimos con la función de seno. Hay que ver los valores aquí y en vez de ponerlos del ejemplo 2, pues hay que ponerlos de este problema. Ahorita te pedimos que pongas mucha atención en los ejemplos y lo hagas tal cual está. ¿Para qué? Para que puedas comprender cómo acomodar los datos y no te equivoques. Así que el problema A te basarás en el ejemplo 1 y en el problema B te basarás en el ejemplo 2, que es con la función seno, que es la que utilizarás para resolver este problema. Con el seno de 17 grados vas a buscarlo ya sea en tu calculadora o en las tablas de funciones trigonométricas, como ya se te ha indicado. Muy bien, ¿y qué vas a poner en tu proyecto integrador? Que en este caso es un ensayo con el tema la comunicación asertiva. Vas a poner una idea que tenga coherencia con el resto de tu ensayo. Por ejemplo, para explicarte este nuevo tema y que tú lo comprendieras, nos comunicamos contigo de forma verbal, escrita, a través de la argumentación y la demostración de distintos conceptos e ideas en este tutorial, por escrito en tus actividades. Por lo tanto, además de investigar qué es la comunicación asertiva, que ya en tu materia de Force lo estás realizando, y en otras materias también te pidieron que investigaras acerca del tema, vas a integrar en una parte del ensayo también algo referente a matemáticas. Vas a explicar la importancia que tiene en matemáticas saber comunicar y la argumentación de ideas para poder explicar un problema. ¿Qué importancia tiene esto en la solución de problemas en matemáticas? ¿Para qué es importante que yo me pueda comunicar correctamente en el caso de matemáticas? Eso es lo que queremos que integres a tu ensayo. Recuerda que no deben de ser párrafos aislados, deben ser ideas coherentes que tengan que ver con todo el texto de tu ensayo. De acuerdo con todo lo que te han pedido en las distintas asignaturas, tú debes de darle una coherencia y una hilación a todas las ideas, además de desarrollar una postura y una opinión con puntos de vista personales, pero también que se vea que investigaste acerca del tema. ¿Qué evaluaremos en tu actividad? Que identificaste adecuadamente cateto opuesto y cateto adyacente respecto de un ángulo. Además, la hipotenusa. Que los dos ejemplos del tutorial estén anotados en tu cuaderno. Que hayas resuelto con base a estos ejemplos los problemas del inciso A y B. Y que explicaste de manera asertiva la importancia de la comunicación y la argumentación en la solución de problemas matemáticos en el ensayo. ¿Qué nos enviarás a tus profesores? Ya nos conoces. A tus profesores nos enviarás primeramente foto de las actividades de la 2 a la 5 pasadas a tu cuaderno y contestadas, puesto que la 1 es ver este tutorial, entonces solo de la 2 a la 5. Y nos enviarás la foto de tu ensayo completo y otra donde mencionas lo referente a lo solicitado por matemáticas específicamente para poder ver bien en la foto lo que presentas o lo que escribiste. No nos queda más que decirte gracias por tu atención y si tienes alguna duda lo puedes hacer a tus profesores a través de los distintos canales de comunicación y además en las clases que tengas con ellos. A trabajar, jóvenes.